Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a otro episodio de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy me encuentro con una persona a quien quiero muchísimo, estimo bastante. Ronald, ¿qué tal? ¿Cómo estás, loco? ¿Qué Bienvenido. tal, Davicho? Muchas gracias por la invitación y muy contento de participar en Oye, esta charla. no, como te digo, me quería plantear esta charla contigo aquí para la gente que nos pueda ver, nos pueda escuchar, porque tienes algo que quizá desde la parte artística no es considerado como tal, pero has hecho algo muy grande por la sociedad y eso es algo que me gusta. Para las personas que quizá no le conozcan a Ronald, Ronald es psicólogo y tiene una clínica de rehabilitación de alcohol y drogas. Me gustaría empezar por ahí la conversación. ¿Cómo surgió tu idea de ponerte un Z, de iniciar este proyecto? Bueno, sí, realmente tengo un CETAD, un centro de rehabilitación donde trabajo ya alrededor de cerca de 6 años. Esta idea de poner la clínica o este sueño empezó hace unos 17 años atrás más o menos. Desde el día que yo empecé mi rehabilitación, yo soy un adicto en rehabilitación, tengo 17 años, voy para 18. Creo que desde ese momento yo comencé a darme cuenta que lo que mi sueño era servir o ayudar a la sociedad o a otro ser humano, era lo que me llenó de gratificación, de algo nuevo en mí. Siempre andaba en búsqueda de algo y creo que eso es lo único que me llenó. Tuve ese sueño, esa visión en un momento dado en mi proceso de rehabilitación donde dije, yo quiero ponerme un centro de rehabilitación algún día, a mi manera, a mi forma de ver las cosas, y lo estoy logrando, lo he logrado creo yo, y mantengo ese sueño, ¿no? Creo que los sueños no son solamente en la adolescencia, pueden Ujú. crearse nuevos sueños y este es uno de ellos que se ha cristalizado y se mantiene. Dices algo importante que tu sueño surgió a raíz de querer, bueno, más bien cuando empezaste tu proceso de rehabilitación y todo eso. ¿Puedes más o menos contar cómo fue tu vida a breves rasgos, un antes y un después de este proceso de rehabilitación que pasaste, un internamiento y todo eso? Porque mucha gente, lastimosamente, no sé si viste o escuchaste el podcast que hicimos con Jaime Iván, él decía que vivimos en una sociedad donde lamentablemente parece que se le estigmatiza más a la persona que está en rehabilitación que a la persona que está en consumo. Entonces, ¿cómo fue tu vida? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo fue ese antes y después? Claro, bueno, realmente creo que la vida de todos los alcohólicos o drogadictos del mundo es una catástrofe total y la mía también fue así. Yo empecé a consumir creo que a los 16 años, 15, 16 años más o menos, a escondidas, muy poco, 16, 17 años un poco más, acrecentando tal vez por curiosidad, por pertenecer a un grupo social de amigos. Y cada vez fue acrecentando, ¿no? esta problemática del consumo de alcohol, jorgas, círculos sociales, ya sea universidad, colegio, amigos del barrio, donde el consumo se acrecentó cada vez más, ¿no? Realmente yo pensaba que estaba muy bien, nunca pensé que estaba equivocado, pensaba que todo lo que hacía estaba normal, porque nuestra sociedad lo ve como normal el consumo de alcohol, ¿no? Tal vez justificando el no consumir drogas, decir, bueno, yo consumo alcohol nada más y justifico el mantener el consumo. Cuando llegó un momento determinado donde yo perdí el control, creo que puede ser 20 años, 19 años, no estoy bien, donde yo ya salía todo el tiempo, desaparecía 2, 3 días, perdí trabajos, buenos trabajos, por mi irresponsabilidad, por mi falta al trabajo, llegaba atrasado en su número de cosas, perdí la universidad, prefería el consumo siempre antes que mi familia, el entorno social bueno, hablemos así. Y realmente llegó un momento donde mi familia ya no sabía qué hacer y tomó la decisión de internarme en un centro de rehabilitación, ¿no? Antes se llamaban centros de rehabilitación, ahora son CETARs. Cuando empecé este proceso de la rehabilitación, realmente yo pensé que mi familia me hizo un daño totalmente porque mi mundo fue toda la vida el consumo. Y llegué a un proceso de rehabilitación donde poco a poco se fue abriendo mi mente, mi espíritu, mi alma, y me di cuenta que realmente yo estuve equivocado muchos años de mi vida. Nunca tuve un norte, nunca tuve un horizonte a dónde ir,
Vivía, como sé decir, porque el aire es gratis y las cosas venían a mi favor, pero nunca aproveché absolutamente nada de eso. Trabajaba en la llantera, trabajaba en Ideal Alambre, en empresas muy buenas donde los sueldos eran muy buenos en ese tiempo, pero todo el dinero se acababa en el consumo o en dar rienda suelta a mis placeres momentáneos, hablemos así, que nuestra sociedad creo que está llevada por lo general de placeres momentáneos. Justo escuchaba un video que hacías hace días atrás de los placeres para toda la vida y los placeres momentáneos. Yo pienso que esto de que estoy haciendo, este servicio social de una u otra manera, es un placer para toda la vida que me llena el espíritu y el alma ahora. Y justamente eso es clave lo que acabas de decir, loco, porque dices un placer que te va a durar para toda la vida, porque creo que a la larga el reconocimiento en el sentido de que alguien venga y te diga, oye, gracias por acolarme, gracias por echarme una mano, no tiene precio, o sea hay cosas que se pueden comprar y ese tipo de situaciones es una cosa de las que no, porque de recibir la Así es. gratitud de alguien, y no es una persona, sino a lo largo de ya de 6 años que tienes la clínica, o sea, es un montón de personas, también quizá viste a personas que se volvieron a perder en ese mundo y tomaron una mala decisión. Y ahí radica también mi otra pregunta. Desde tu punto de vista, ¿cuál es un factor esencial por el cual la persona recae o vuelve a probar de aquello que ya probó? Bueno, esencial no podríamos llamarlo, ¿no? Si es que fuera algo esencial, tuviéramos el diagnóstico para rehabilitar la segunda vez, ¿no? Ujú. Son muchos factores que influyen en esto de las recaídas o volver al consumo. Falta de aceptación del paciente, de la enfermedad. La familia muchas veces no ayuda en la rehabilitación de los pacientes, ya que se mantiene el consumo de alcohol o de drogas dentro del entorno familiar o los hogares disfuncionales. Muchas situaciones que pueden ser un factor mantenedor del consumo o de las recaídas, ¿no? También se puede hablar de comorbilidades o trimorbilidades dentro de la psicología, que hablamos que podría tener un problema de depresión coadyuvante con el consumo de alcohol y drogas, ¿no? Que ya habrían que tratar dos Dos, problemas, ¿no? Ya no claro. sería solamente la adicción, porque llegaría un momento determinado en su proceso de abstinencia, donde podría entrar en un proceso de depresión otra vez, y por añadidura viene el consumo. Claro. Si no se hace contención en eso, entonces muchas veces ocurren las recaídas, ¿no? Pero hay un caso desde mi punto de vista, ¿no? O sea, yo siempre digo muchas veces hay que analizar también el contexto, dónde se desarrolla la persona y todo eso. Sin embargo, yo puedo hablar quizá desde el privilegio, muchas veces he hablado de eso con panas, y hubo hace un par de días que llegó Sergio, el peladito, no sé con cuál es el apellido del man, pero me gustó mucho lo que dijo, o sea, porque llegó un punto donde dijo, una vez a mí me bastó para darme cuenta de lo que hice mal. Y la segunda vez ya es una decisión. O sea, ya si yo vuelvo a algo es porque lo decidí. Y justo llegaste tú y dijiste, no me acuerdo, a uno de los chicos les hiciste ver que la incertidumbre muchas veces es la que nos tiene en, no sé, yo digo como en una La duda. delgada línea de estar bien, estar mal, porque no decides. Y hay gente que, como tú dijiste ese día, o sea, decide drogarse y todo bien, o sea, ya está tu vida, tomaste una decisión. Entonces, ¿qué tan fuerte crees que también sea una persona o consideras que siempre es necesario un proceso de rehabilitación y de tratamiento? Porque tú y yo hemos conocido a gente que se ha rehabilitado parándose en grupos o quizá por decisión. ¿Qué factores influyen en la personalidad desde tu experiencia para que una persona necesite un proceso de internamiento o no? Claro, bueno, nuestra sociedad lo ve ahora, y ser alcohólico y drogadicto también es un tabú muy juzgado y criticado en nuestra sociedad. Como tú decías antes, es más criticado y juzgado el que esté en recuperación al que esté en consumo, porque si se toma un vino, un champán, no pasa nada. Está dentro de lo normal, entre comillas. Pero para diagnosticar o decir si necesita un tratamiento, yo pienso que ya debería volverse una dependencia o adicción, que llamamos ya pasar a una tercera etapa, uso, abuso o dependencia. Si es que es uso, realmente hablamos de una copa de vino, un vaso de cerveza y se acabó eso, desaparece con el ejercicio, con la orina, ¿no? Abuso, el hecho de ya emborracharse todo el tiempo. Yo creo que ya cuando estamos en la etapa de abuso ya estamos a una línea imaginaria de pasar a la dependencia, que no sabemos cuándo va a pasar,
Y yo pienso que ya estamos en esta etapa de abuso, ya deberíamos tratar con un internamiento. No esperar que el paciente llegue a tocar más fondos, como accidentes de tránsito, pérdidas familiares, sobredosis o muchas otras cosas más que suceden por el consumo de alcohol, ¿no? Claro. Muchas veces la familia dice, no, no es tanto, yo tomaba más y no ha pasado nada. Y vamos a ver el extremo para poder ayudar. Yo pienso que en todo diagnóstico, si tratamos antes, es mejor. En el cáncer, en la diabetes, en Claro, toda enfermedad, totalmente, le Simón. tratamos antes, perdemos menos y ganamos más. Mi caso, yo estuve en recuperación a los 22 años. Entonces, muy joven aparentemente, y decía, soy muy joven para Claro. cambiar. Ojo lo que digo, soy muy joven para cambiar. Quiere decir que estaba mal. Mi inconsciente me hace hablar. Entonces me decían también, eras muy joven para drogarte o alcoholizarte. Claro. Al contrario, si podemos ver desde otro lado, de otro punto de vista la pregunta, ¿no? Ujú. Y oye, y lo que dices es muy interesante. Yo siempre me acuerdo de cuando hablamos de... Hay esa típica frase que tenemos de ¿cuántos años tienes? 22, linda edad. Y es verdad, porque a esa edad puedes tomar decisiones que te pueden llevar por un lado o por otro. O sea, o bien cagarla como muchos la han cagado, o quizá tomar una decisión diferente y hacer las cosas de una manera distinta. Porque yo me quedé con esta frase que alguna vez escuché por ahí, que no porque lo haga todo el mundo significa que esté bien hecho. Y lamentablemente vivimos en una sociedad que, desde el psicoanálisis, vivimos en una sociedad neurótica, o sea que todos tenemos algo ahí que nos hace buscar placeres momentáneos para tapar ese vacío del existir. Y mucha gente confunde quizá el disfrutar de tu juventud con arruinar tu futuro, porque puedes tomar decisiones equivocadas muy prematuras Ujú. que te lleven a equivocarte de por vida, o más bien, yo creo que a través del error crecemos también, ¿no? O sea, el error te lleva a que te reinventes, pero hay cosas que quizá no tengan solución, como tú dijiste, un accidente de tránsito, quizá alguien borracho atropelló a otra persona y tiene que pasar Claro. muchos años en la cárcel. ¿Qué fueron las cosas que a ti en lo personal te ayudaron, aparte del proceso terapéutico, de asistir a terapia y todo eso, como persona para irte forjando más y más y más que nada ir, una de las cosas que dice la filosofía de la clínica, conocerte a ti mismo, o sea, ya no quizá como alguien ni muy malo, ni siquiera, ni tan bueno, sino buscar ese equilibrio en tu vida. ¿Qué fue lo que te ayuda a conocerte a ti? Bueno, creo que como persona, el hecho de aprender a leer, a investigar, a averiguar, primero sobre la enfermedad de la adicción, sobre el alcoholismo, de qué se trata, las consecuencias, tratamientos, modelos de tratamientos, formas de tratar a los alcohólicos, a los drogadictos, informarme más primero sobre mi debilidad, ¿sí? Que ahora para mí es fortaleza. Antes tenía vergüenza de ser un adicto en recuperación, ahora tengo mucho orgullo y hablemos, tratado este problema del estigma. Que vayan a decir, me vayan a juzgar o a señalar, no tengo ese problema ahora, pienso que hoy por hoy soy libre. Entré a estudiar la universidad yo a los 3 años de rehabilitación y me di cuenta que yo no sabía nada. En la vida no sabía nada. Claro. Y yo pensaba que sabía mucho, entonces comencé a leer, a investigar, a averiguar y tenía el apoyo también de mi familia, ¿no? A los, en el 2010 me casé, tuve el apoyo de mi esposa también. Eh, Después de un poco tiempo mi esposa se embarazó. Yo pienso que son motivaciones externas que te ayudan a seguir en el camino de la recuperación o en el camino del bien, donde uno aplica los principios y los valores. Y cada día es un aprendizaje, cada día es un nuevo comienzo, cada día es un momento para rectificar, cambiar, porque como seres humanos, lo hablo personalmente y me equivoco todo el tiempo y a veces en las mismas cosas que tal vez trato de cambiar o me olvido que soy un ser humano y cometo errores. Entonces rectifico, acepto, modifico y pasa un tiempo y vuelvo a cometer a veces el mismo error. Creo que es la calidad de humano o de enfermo, ¿no? No le puedo justificar a la enfermedad de la adicción que por eso fallo, ¿no? Porque soy consciente. Soy Claro. consciente ahora de la enfermedad y me doy cuenta. Y perdón que te interrumpa, ahí justo lo que estás diciendo me parece muy interesante porque incluso las personas que quizá no tengan un problema de adicción y todo eso y asistan a un proceso terapéutico, porque una de las cosas que yo decía en un podcast anterior, que debería ser canasta básica para una persona el hecho de asistir a terapia.
porque te aprendes a conocer a ti mismo. O sea, debería ser parte de tu diario vivir el hecho de que tengas Claro. un proceso Incluso terapéutico. como terapeutas nosotros necesitamos tener terapia con otro Ujú, psicólogo o un terapeuta porque existe el estrés del terapeuta, donde entramos en estrés muchas veces claro. porque pensamos que lo que estamos haciendo no sirve de nada, entramos en confusión con nosotros mismos, eh, no digamos una persona tal vez que común y corriente, hablemos así, va a necesitar terapia. Mucho más nosotros como terapeutas y como adictos en recuperación necesitamos todo el tiempo ese refuerzo, ¿no? Y lo que dices es totalmente cierto. Eso incluso nos dicen en la carrera de psicología, que un buen psicólogo siempre necesita de otro psicólogo, porque muchas veces no podemos ser observadores de nosotros mismos, porque al momento de querer ser observadores de nosotros mismos vamos a emitir un criterio subjetivo. Entonces podemos manipular el hecho de lo que estamos pasando, quizá para no enfrentarlo del todo bien, o autoengañarnos para salirnos con la nuestra, digo yo. O sea, lo hablo, Exactamente. yo lo digo por experiencia, ¿no? Porque siempre necesitas que alguien más te desenríe, oye, no. O ver al Claro. menos la vida desde otro panorama. Incluso como terapeutas queremos tratar a los pacientes según nuestra historia de vida. Claro, y Y estamos apersonalizando el caso o haciendo vivencia nuestras falencias en la otra claro. persona y haciéndole tomar tal vez decisiones a la otra persona según mis debilidades o mis fortalezas, ¿no? Entonces, Y cada caso es un caso. cada caso, cada paciente es diferente, cada usuario es diferente, cada adicto tiene un mundo diferente. Tal vez la consecuencia es la misma, pero no la historia de vida. Entonces, el tratamiento, aparentemente el internamiento es lo mismo, pero el tratamiento individual es diferente. Claro. Pacientes que están 4 meses, 6 meses, un año, un mes, muchas veces y se da resultados, ¿no? Porque si bien es cierto, es multicausal, donde encontramos el origen del paciente, sabemos la cura, ¿sí? Aparentemente la cura, Aparentemente, ¿no? claro. Pero se supera esta debilidad y el paciente se rehabilita. Hago un ejemplo. Consumo alcohol asociado porque tengo timidez. Trato la timidez, el alcohol desaparece. Pero si vuelve a consumir, no ha sido solo la timidez, han Hay sido otras cosas. cosas, o a lo mejor una debilidad social, hay que tratar eso también. Por eso yo siempre ocupo esto en la rehabilitación de la integración, ¿sí? Como socialmente, pero hay pacientes que consumen solos, Claro. que se drogan solos, que se alcoholizan solos y no necesitan la dependencia social. Es otro tratamiento, es otra modalidad. En la misma institución, pero hay otros patrones conductuales en ese tratamiento. Entonces, por lo general, es un problema social esto del alcoholismo también. Se hace la integración social de parrilladas, reunirse, campeonatos, reuniones, bailes. En el hecho de integrar a la sociedad de ese grupo de alcohólicos activos al grupo de alcohólicos o adictos en recuperación. Ok. ¿Sí? Oye, y algo que me gustó mucho lo que dijiste, el hecho de leer. O sea, yo comparto mucho eso de ti, o sea, me identifico en esa parte contigo porque a mí también me encanta leer. Quizás soy un poco vago para leer porque a veces me demoro más de lo que quisiera en un libro, Claro, pero me encanta la lectura y yo siento que eso ha fomentado el hecho de que aprenda a conocerme a mí porque alguna vez hablaba con un pana y me decía que muchas veces a la gente no le gusta leer, no por, ay, qué pereza, sino porque cada libro te puede contar una parte de ti que tú no quieres ver. Entonces en la lectura te ves reflejado, conoces historias de más personas, conoces más, muy independiente de que amplías tu léxico, ¿no? O sea, aprendes claro. a expresarte de mejor manera. ¿Tienes algún libro, aparte de quizá de psicología, o sea, dejando un poco quizá de lado la psicología, algún libro que te guste mucho, que te haya marcado, que te haya ayudado, te haya hecho ver el mundo de otra manera? ¿Y cuál es? Hay ¿Y un por libro que qué? leí cuando tenía unos 5 años de rehabilitación que es de Deepak Chopra, El sincrodestino, Ok. donde me ayudó a identificar realmente que el destino lo forja uno mismo. Están las ideas, están los pensamientos, pero quien cristaliza eso es uno mismo. Con la constancia, con la perseverancia, porque muchas veces como humanos queremos botar la toalla, dejar las cosas ahí y se acabó todo, porque también hay personas que trabajan en contra de uno. Ujú. Hablemos la envidia, los celos o la competencia, Ujú. que tal vez nos puede frenar, ¿no? Decimos, tiendas, hay muchas, no me voy a poner una tienda porque ya hay 5 tiendas aquí. Entonces, eso nos frena de cumplir nuestros sueños. Pero este libro me ayudó mucho a abrir un poco más mi mente. Uno de muchísimos libros más, ¿no? Que he leído
Y como tú decías, también uno es vago, postergador para leer, pero el momento que uno empieza, se pica en el libro y te coge Claro. la compulsión y uno se va de largo. Sí, pero ese libro marcó mucho mi vida. ¿Recomendarías a cualquier persona, o sea, como y algo terapéutico esto de la lectura, desde el punto de vista psicológico, qué crees qué herramientas o qué nociones te puede dar la lectura como un arte, como una estrategia para tu desarrollo personal? Claro, bueno, es algo de doble filo porque puedes leer mucho y alimentas tu ego Ok. y ayudarte solo a ti y no al resto. Porque si leemos para ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a los demás con lo que sabemos, sabemos decir un lema, todo lo que sabemos y no lo compartimos lo perdemos. Ujú. Totalmente de Entonces acuerdo en hay eso, que Simón. compartirlo, lo que aprendemos en cualquier lugar, un curso, un seminario, en lo que sea. Yo comparto esto de siempre dar lo que yo he aprendido. Para no olvidarme, es como un cacho. Un chiste, un cacho que me cuentan, si lo dejo de contar me olvido. Pero si lo cuento todo el tiempo no me olvido. Y de hecho eso es interesante porque alguna vez alguien me dijo también, creo que fue un profesor, que le encantaba la docencia y yo de joda le decía, oiga, pero ¿por qué da clases, profe? Usted veo que es para otras cosas y aparte le pagan mal, decía yo. Y él me decía, es Claro, que enseñar es aprender dos veces. Porque el momento que yo les estoy transmitiendo lo que aprendí, dos cosas. Estoy transmitiéndoles, o sea, haciéndoles entender a ustedes también, y sobre todo me estoy escuchando y corroborando qué tan cierto es lo que aprendí. Porque es verdad, o sea, tú cuando lees algo o aprendes algo, si no lo puedes explicar a otra persona, si esa persona no te entiende, quizá no entendiste bien lo que querías transmitirle a esa claro. persona, o sea, no llegaste al conocimiento total. Y hay una frase de Osho que me gusta y que va relacionada con lo que tú dijiste, que en la vida lo único que vinimos a hacer es a desaprender, porque si creemos que las sabemos todas, no va a haber espacio para un nuevo conocimiento. Claro, es como cuando lees o aprendes. Tú dices, he aprendido más cuando lees. Yo pienso que más bien me doy cuenta que no sé nada. O sea, sigo leyendo y no sé nada. Entonces, hay mucha información, hay mucha historia que leer, hay Un montón de cosas. muchas culturas. Hace algunos años viajé a otros países con mi esposa solo también y me doy cuenta que hay mucha forma de pensar diferente en otros países. No es como Ecuador, es otra cultura totalmente Claro. diferente. Solo ahí me puedo dar cuenta que yo soy algo minúsculo en todo el mundo. Ujú. Oye, y esto es full interesante porque muchas veces hay una frase de Alan Watts que me gusta que decía, nadie puede adquirir una visión amplia y equilibrada de la vida si se queda en un rincón del mundo durante toda su existencia. Y es verdad, porque o sea, yo voy a pensar como el mito de las cavernas de Platón. O sea, si yo me quedo en mi cueva, voy a pensar que las sombras es la realidad. Pero si salgo y me doy cuenta de que hay un mundo más por descubrir, dos cosas. Yo creo que te vuelve ese hecho de que no, lo que tú dijiste, no sé nada y quiero aprender. Y hay más personas que me van a enseñar un montón de cosas. Porque si yo me cierro en mi mundo, me vuelvo muy hermético e incluso yo lo digo porque yo fui así, un poco pedante, como que la gente ya no te deja un poco de lado porque este man Eso me pasaba a mí hace años atrás cuando se iba a las los sabe cursos, todas, por ejemplo, exacto. cursos de adicciones, Ujú. o seminarios de adicciones. Iba a un seminario, a un curso de adicciones y decía, "Ah, ellos no saben si yo tengo la enfermedad y yo sé más que ellos. Claro. Pero realmente no es así. Yo tal vez sé de mí, pero no de todas las Ujú, adicciones, ¿no? Del mundo. Tal vez heroína no he consumido, ujú. otras drogas, entonces no me sé todo. Tal vez en teoría sí, pero no me sé todo. Entonces alguna vez aprendí de algo, cuando tú te vayas a un seminario, a un curso, o a un diplomado o algo, siempre haz un banco de preguntas de lo que tú no sabes. Y lo que sabes, deja aquí. Y ándate con la mente vacía. Porque si me voy con mi manera de pensar, no aprendo. Totalmente. No se aprende. Y hay una frase, no sé si es de Sócrates, bueno, me encantan las frases, que decía, lo que sabemos es una gota y lo que ignoramos del océano. Y es totalmente cierto, porque a veces me pongo a ver, por ejemplo, los libros que tengo y los libros que tiene mi papá y los que he ido leyendo y digo, por ejemplo, esta enciclopedia que está aquí, o sea, es tanta información, hay mucha gente en el mundo que realmente es imposible sabérmelas todas, o sea, ¿en qué momento tú dijiste la plena, o sea, no me sé nada, necesito cambiar? ¿Pasó algo en tu vida? Porque, por ejemplo, a mí me chocó una vez que cuando yo ya estuve en la clínica y me acuerdo que está aquí presente, está tras cámaras, la esposa de Ronald, la psicóloga Jennifer,
que me dijo que deje de pensar tanto, o sea, que deje de buscarle, me acuerdo clarito, o sea, es una puta, pero que me sirvió hasta el día de hoy. Soy muy agradecido, Jenny, por eso, porque me quitó un peso de encima, o sea, me dijo, oye, es que tú le quieres buscar, incluso porque los cangrejos caminan para atrás. O sea, y cogí el mensaje, ¿no? O sea, porque dije, hijo, pucha, sí, o sea, le estoy buscando un porqué y para qué a todo. O sea, es verdad que todo tiene su porqué, todo tiene su razón, pero vivo más tranquilo muchas veces sin martirizarme tanto en pensar y en pensar. Y me di cuenta en ese momento que yo quería aprender no para ayudar o conocer, sino para defenderme en el momento que alguien me diga, oye, ¿has escuchado eso? Sí, de ley, claro que sí. Y usar ese, o sea, como para Para no ser aumentar mi lastimado nuestro egocentrismo. ego, ¿no? Porque por lo Exactamente. general nuestra niñez fue lastimado nuestro ego durante muchos años de muchas formas. Entonces, son mecanismos de defensa que nuestro ego, nuestro yo está protegiendo. Ujú. Saber las respuestas de todo, como dicen, vuelto para todo billete. Exacto. Y no es así. Hay cosas que yo puedo decir, no sé. Yo trabajo 6 años en la institución, en Renacer, y como 17 años conviviendo y ayudando, terapiando, tratando con alcohólicos y drogadictos. Tú decías algo, ¿no? Que pasó algo en tu vida. En mí pasó algo una vez cuando yo pensaba que ya era psicólogo clínico y adicto vivencial, era más que el resto. Me di cuenta que había un psicólogo clínico y adicto vivencial de 20 años de recuperación. Entonces yo estaba muy abajo. Después leí un libro donde había un psiquiatra que estaba en recuperación. Entonces yo me di cuenta que no había nada. Recién estaba empezando. Entonces yo no puedo saber todas las respuestas. Incluso como terapeuta muchas veces en pacientes no sé qué decirles. Uno va aprendiendo a través de los años de la experiencia. Te hago un ejemplo. Tuve el caso de un gran amigo, paciente, que mientras estuvo en el tratamiento se murió el hijo. Chucha. Ujú. Y yo no supe qué decirle. Como amigo, como terapeuta, como psicólogo, como director de la institución, no tenía idea qué le podía decir. Se me venían millones de pensamientos a la cabeza. Le voy a decir que acepte, que entienda, que perdone. No, lo único que le dije, te voy a dar un abrazo. Y lo único que hizo el compañero, el amigo, es llorar. Porque hay cosas que no sabemos todas las respuestas. Claro. ¿Sí? Tal vez diciendo cosas podemos hacer hasta más daño. Ujú. O sea, hay que ser muy tinosos en eso, ¿no? Ujú. Yo creo que en ese caso hay que ser muy inteligentes. Algo que me quedó de un gran amigo que me dijo, cuando, o sea, tú aprende, sí, crece como persona, desarrollate, pero cuando te pidan ayuda, o sea, más bien no cuando te pidan ayuda, cuando te pidan que hables, habla. O sea, encárgate de dar a conocer todo lo que sabes, de una manera quizá no invadiendo conversaciones, sino, oye, David, ¿tú qué piensas? Ah, ya verán, yo pienso esto, o sea, yo he aprendido ¿Verdad? esto, yo veo eso, porque me he dado cuenta que incluso cuando intentaba querer demostrar que sé, me iba mal, o sea, como que yo mismo me enredaba con lo que sabía, con lo que conocía y la acaba cagando y incluso yo siento que acababa cayendo hasta mal a las personas porque creo que no hay nada más desagradable en una persona, desde mi punto de vista, cuando intenta ser muy pretencioso de sus logros o de lo que sabe, porque a la final yo siempre sé decir, yo no soy mi nombre, ni lo que sé, ni mi cédula, ni mi estatus social, no soy nada más que lo que pueden ver, ¿no? Y hay una frase, no me acuerdo en qué pasaje bíblico, que me encanta, que dice cuando le preguntaron supuestamente a Jesús, ¿quién eres? Y él dice, soy el que soy. O sea, lo que ves, soy. O sea, de ahí saca tus propias conclusiones. De ahí me Claro. viene una pregunta, que hablábamos de esto del egocentrismo. Desde tu punto de vista, como psicólogo, como terapeuta vivencial también, como ser humano, ¿qué se podría entender como un ego? ¿Qué es el ego para ti por lo que has aprendido desde tu experiencia? Yo pienso que es la parte psicológica, hablamos como lo que vamos aprendiendo Lo que te forja como individuo. como individuos. O sea, nosotros vamos creciendo vulgarmente, ¿no? Técnicamente hay muchos conceptos de ego. Todo ser humano tiene ego, si no tiene ego no existe. El ego creo que es la existencia, el ser, el estar aquí. Incluso la palabra psicología creo que viene de logos, Ujú, ¿no es cierto? ujú. Tratar la mente, tratar el ego. Eh, Desde niño nosotros somos como una hoja en blanco. Entonces vamos aprendiendo de la sociedad, de la familia, y el núcleo de la sociedad es la familia.
Vamos aprendiendo, ahí se va o forjando o dañando. Claro. Como tú dices, los pretenciosos, los alabanciosos, los tímidos, desde ahí se va o forjando nuestro ego o dañando. Es malo cuando se hace egocentrismo, ya estamos siendo el centro de la atracción, pero el ego normal tenemos que tenerlo. O sea, hay mucha gente que puede pensar que el ego es malo, pero no Claro, para no, no es nada. O sea, malo, eso te no. forja a ti. El ego es de todo ser humano, ¿sí? Incluso el ego lo podemos llamar, hago un ejemplo, ¿no? Mentalmente, sin acción. Nos estamos enfermando nosotros porque nuestro ego está dañado. Si un ejemplo, parar un taxi, está lloviendo y estoy una hora esperando y viene una señora embarazada y le para el taxi a la señora. Yo me resiento. Este taxi, estoy aquí una hora y le lleve a esta señora. Me puedo resentir y molestar, pero mi ego, ¿sí? Se siente afectado mi ego. ¿Por qué? Porque a lo mejor de niño me dieron todo, siempre estuvieron pendientes de mí, me decían el bonito, el guapo, el lindo, o sea, muchas cosas donde en vez de ayudarme, me dañaron. Por eso decimos también vulgarmente en el autoestima, ¿no? Pensamos que la autoestima es decir qué guapo que está, qué lindo que está, y eso no es autoestima. Eres guapo para tu papá y tu mamá, o para tus tíos, o primos, o Claro. hermanos. Pero para otra persona X eres feo, no eres agradable. Entonces ahí viene el choque, ahí viene el daño, que no estamos Claro, educando de una totalmente. manera tal vez correcta, Y el ¿no? autoestima no tiene que venir dado de las demás personas, sino es el valor que yo me doy a mí mismo como ser humano. Que Y puedo punto. lograr las cosas y hacer las Claro, cosas, ¿no? claro. Me doy cuenta que puedo comer solito con cuchara y tal vez me felicitan de esa manera, estoy logrando una meta, mi autoestima va creciendo, pero no en el ámbito externo, sino de capacidades, de hacer las cosas. Y pero uno de los pilares de la autoestima también es la autoimagen, ¿no? Y alguna vez me gustó una frase que dijiste que uno tiene que verse al espejo y decirse, oye, ni tan guapo para que encante, ni tan feo para que espante. O sea, Original. original, o sea, soy yo. Claro. Y hay algo que yo me llegué a convencer. Obviamente es un proceso. Yo hay algo que siempre le digo a las personas que están saliendo de X o Y situación, puede ser adicción, depresión, ansiedad, que hay que aferrarse al proceso, o sea, confiar en el proceso, porque no es de la noche a la mañana, no es que hoy día me fue a terapia, porque a mí me ha pasado cuando iba a seguimiento, que salía de seguimiento mal, o sea, sentía mal, o sea, y había otros días que salía chévere, pero cuando salía mal es cuando me daba cuenta de que habían cosas que faltaban por trabajar, y aún faltan, ¿no? Pucho, un montón de cosas, Así es. pero algo que digo es confiar en el proceso, de que, por ejemplo, una persona que tuvo la fuerza de voluntad o tuvo la capacidad de pararse en un grupo, las ganas van de consumir van a venir con el tiempo, a los 3 6 9 un año, quizás después de un tiempo también. Entonces, yo siempre digo, hay que hacer este equilibrio de decir, a ver, ¿cuánto tiempo consumí? ¿Y cuánto tiempo estoy en recuperación? ¿No? O sea, si viví 14 Claro. años consumiendo y no consumo un mes, Ponerlo en es una balanza. normal que me va a Claro. dar ganas de consumir. Ahora, quizá una persona que no consume, si ha vivido yo que sé, toda su vida siendo, no sé, el mimado de la casa o todo, y te das cuenta de eso y empiezas a tratar tu problema, no va a ser de la noche a la mañana. O sea, todo es un proceso y hay que aferrarse y confiar en ese proceso que cada uno está viviendo. Al final lo que tú dijiste, cada caso es un caso, cada persona es Claro. un mundo Por diferente. eso ocurren los síndromes. Ujú. Los síndromes de abstinencia no es solo en el consumo. Los síndromes de abstinencia se dan en muchas otras situaciones. Por ejemplo, el primer día que llega un paciente a la institución, ese día ya tiene un síndrome. Primerito por la droga o el alcohol. Otro porque ya no hay la comodidad, ya no hay la libertad de salir a la calle o hacer lo que les da la gana. Entonces el síndrome de abstinencia más el estado de negación que están distorsiona el pensamiento racional. Quieren irse, hablan mal de los centros, de los zetas, inventan cosas, porque están con un síndrome, ya sea de droga o de la esposa, de los hijos, cualquier tipo de síndrome, ¿no? Que ese síndrome genera síntomas y signos. Estos síntomas y signos, los signos sabemos que son visibles, la conducta, el comportamiento, ¿no es cierto? Y los síntomas internamente cómo están. Entonces, todo proceso de rehabilitación creo que, ya sea médico, biológico o psicológico, vamos a tener este síndrome de abstinencia, que no queremos cambiar, que no queremos recuperar. Se ¿Sí? podría traducir algo más, no sé, coloquial, decir que es como que tu zona de confort y el hecho que estás tantos años acostumbrado a eso, cual sea que sea tu proceso, el salir de eso causa miedo, Lo nuevo, incertidumbre, claro. claro, y quieres volver a ese... Hay una frase que me encanta del libro de DNA que es, hallamos una especie de
seguridad deformada deformada. en el dolor conocido y es la plena. Incluso el otro vez estaba leyendo que hay gente que cuando se sienten bien se asusta. O sea, es como O sea, que, un estado anormal. claro, y obviamente es totalmente personal, ¿no? A mí me pasaba eso. A mí me pasaba el hecho de que, a ver, estoy bien. Mi mente era la que me llevaba un pensamiento, ¿qué irá a pasar? O sea, ¿qué pasará aquí un día, aquí un chance? No puedo estar bien todo el tiempo. Es que es lo conocido que teníamos, ¿no? Ujú. A mí también me pasó en mi proceso de rehabilitación, mis primeros años. Yo decía, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Nunca más volver a beber una copa de trago, un champán, un vino, un whisky. O sea, para mí era algo obtuso. No concebía mi cerebro saber que yo voy a vivir toda mi vida sin alcohol o sin drogas. Bueno, muchos profesionales o tratamientos tal vez buscan el menor daño, ¿no? Yo pienso que es mejor la abstinencia total, porque en mí ha dado resultados. Mi vida ha cambiado totalmente. Entonces, este pensamiento, tal vez, hablemos no obtuso, sino Sesgado, puede decir. mm, cotidiano, tal vez, o Ujú. común de la gente que siempre para una merienda, un Ah, aniversario, ok. que el alcohol, que la cerveza, la playa, cerveza, siempre, ¿no? Ahora yo tomo café, que está muy rico el café, Bien riquísimo. recomendado. Yo pienso que esta situación de aprender a vivir, porque yo no concebía la vida, no digo, sin una sustancia, incluso dejé el cigarrillo, para mí era más complicado creo que dejar el cigarrillo que el trago, que el alcohol, ¿Por pero qué se te hizo más difícil? porque lo hacía solo, no necesitaba socializar con alguien para Ah, fumar claro. cigarrillo, entonces era una dependencia un poco más psicológica y física, ya que el alcoholismo, cada droga tiene su dependencia, ¿no? Psicológica, física. El momento que yo dije, hasta aquí dejo de, como tú decías de antes, ¿no? Una decisión, Ujú. tomé la decisión, dije, no fumo nunca más. Desde hoy comienza y comencé a sumar. 15 de noviembre del 2005 dejé de fumar hasta el día de hoy. Eh, el alcohol fue el 22 de abril del 2004. Enseguida sumando, ¿no? Esos días para mí son importantísimos, no me olvido. Son como una celebridad en mí. Los años no lo paro mucha bola, pero Ujú. la recuperación es algo muy importante porque estoy haciendo. Lo que pasa es, verás, yo le admiro a una persona que es, aparte de mi sangre, que es mi hermano, si escucha ve estos saludos, porque él tiene, o sea, en la corta edad que tiene, yo me he dado cuenta que él tiene una conciencia muy grande sobre el cuidado propio. O sea, obviamente al principio era como que, y hablábamos con él un poco más desde el lado egocéntrico, de verme bien, todo eso, pero con el tiempo se dio cuenta de que todo lo que estaba haciendo le hacía sentir bien a él como ser humano. O sea, pues, a él tú le ves desayunar alimentándose bien, haciendo deporte, comiendo bien. Él es de las personas que está un rato en el celular y dice, ya, bacán. Y deja el celular, se pone a hacer otra cosa, él le puedes ver en silencio, pensando, o sea, como que dándose cuenta, oiga, me he dado cuenta de esto de mí. Y es un pelado de 18 años. O sea, yo a esa edad no tenía esa conciencia. Yo estaba en mi nota, Yo estaba tomando. con mis panas, en otras cosas, menos en eso. Y ahora voy a lo que tú dijiste con esto de las fechas. Yo también, pues, igual que tú, pienso esto de los cumpleaños. Yo creo que es una de las cosas de la filosofía de las clínicas o del grupos de narcóticos anónimos, de alcohólicos anónimos que me gusta, que es el solo por hoy. Porque al final mañana no es una garantía y el ayer ya pasó. O sea, mi vida es de este momento, ahorita tomándonos un café, haciendo esa charla. Y lo que pase después ya vendrá, ya me encargaré cuando venga. Pero darte cuenta el que hiciste algo, fechas importantes, o sea, este día dejé prácticamente de hacerme daño, es Amor algo, propio. Amor exacto, propio, ya. exactamente. Una de las cosas que también tú me dijiste a mí, que en la clínica y todo eso, y es algo, es el cuidar mucho las emociones, o sea, el cuidar, el tener inteligencia emocional. Lamentablemente es algo que no nos enseñan en el colegio, no nos enseñan en la escuela, en los hogares, quizá por la falta de educación, la ignorancia, o sea, yo creo que todos somos ignorantes, solo que no ignoramos lo mismo. Eh, Esto de manejar las emociones es algo muy importante dentro de un proceso de, yo digo de un proceso psicológico, o sea, hablemos en algo holístico, ¿no? De la psicología, sea cual sea tu problema. Porque desde tu experiencia es muy importante tener esto de la inteligencia emocional. Ojo, inteligencia emocional no es que te vas a volver un robot y no sentir y no es que Claro. ya manejo mis emociones, no, sino sentir lo que tengas que sentir en el momento adecuado. Bueno, según lo que nosotros vamos alimentando nuestro intelecto, leyendo, aprendiendo y la experiencia también de vida.
hace que uno caiga en el juego de la emoción de la otra persona. Porque si bien es cierto, mi emoción va a cambiar si es que la otra persona está afectando mi emoción. ¿Sí? Entonces es la debilidad emocional que el adicto por lo general tiene. Se me ocurre, le digo, tú no te vas a rehabilitar. Como es débil emocional, Se su viene estado abajo. emocional baja, se pone triste, deprimido. Y si cambio, ¿no? Tú eres un buen muchacho, te vas a rehabilitar, entonces su estado emocional sube. Esa es por no es al final, ¿no? Es al inicio, cuando tú eras adolescente, niño, lo que escuchaste de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de tu tío, qué ocurrió en tu vida. Por eso te ha afectado emocionalmente toda tu vida. Dice, vamos acá a consumir alcohol, a drogarnos, tú eres de esto, lo otro, entonces nos dejamos llevar o influenciar, ¿sí? La lectura, el programa DNA, el programa de Alcohólicos Anónimos, estos programas nos ayudan a refrescar un poco la mente y a ver que siempre hemos tomado decisiones basadas en debilidades mentales, ya sea orgullo, ego, resentimiento, vanidad, lo que sea, cualquier debilidad mental. Pienso que mientras más nosotros nos informamos y alimentamos nuestro intelecto, nuestra emoción va a cambiar. Porque el cerebro es el que manda la orden para que yo sienta. Claro, primero Sí. es el pensamiento y luego la emoción. Claro, entonces, me hago un ejemplo. Si mi esposa está enojada ella. No tengo que cambiar yo la emoción, porque el problema emocional es de ella. Si mis hijos están resentidos, molestos, son ellos. ¿Sí? Entonces yo puedo entrar en un estado de culpa porque recuerdo mi niñez y le Ok, doy. ok. Entonces es según lo que yo tenga en mi cabeza. Yo tengo que educarles de acuerdo a mi nivel de conciencia. ¿Cómo estoy ahora? Porque si yo estoy somatizando o regresando, perdón, no somatizando, estoy proyectando mi niñez, comienzo a educar de acuerdo a mi niñez y no de Claro. acuerdo a lo que realmente tengo que hacer. ¿Sí? Darle o quitarle a mis hijos, por ejemplo, ¿no es cierto? O cumplir o no cumplir con mi esposa en algunos aspectos, o con mi papá, mi mamá, porque me pueden generar culpa o hacer Claro. sentir culpables. Para eso somos expertos los adictos y creo que la mayoría de seres humanos, ¿no? Se me ocurre, mi mamá me llama por teléfono, mi hijo, ven, ayúdame en la casa, quiero que me ayudes, y estoy solita, no seas malo, yo me preocupé de ti cuando eras niño y me puede Ah, ok. meter culpa. Ah, sí, sí, es verdad, mi amor, ya voy a mi esposa, nos vemos, tengo que ayudarle a mi mamá. Pero no porque tenga que ayudarle, no es porque fue influencia de un sentimiento de culpa. ¿Sí? ¿Qué es un pensamiento la culpa? Para mí la culpa es un pensamiento. ¿Y cómo se cambiaría esto de la culpa? Porque alguna vez entendí que también es bueno cambiar, siento culpa, o sea, más bien, sí, el sentir culpa por asumir tu responsabilidad. O sea, eso es muy diferente, o sea, porque, a ver, hay una frase de Nietzsche que me encanta que decía, el ser humano puede hacer todo lo que le dé la gana, Ujú. pero asimismo tiene que asumir las consecuencias de lo que venga, o sea bueno o malo. O sea, pero tienes que tener la capacidad de hacer, yo generé esta acción, esta fue su reacción. Pero yo fue quien a priori hizo o realizó tal o cual acción. Entonces la reacción es esa. Pero cuando hay responsabilidad, Exactamente, pero ¿cómo cambiamos esa culpa desaparece por la culpa. responsabilidad? Concientizando. Por ejemplo, choco el carro y digo, sí, yo tuve la culpa, pero no lo voy a pagar. Siempre hago ese ejemplo. Estoy asumiendo la culpa, verbalmente, pero no le voy a pagar, punto, porque usted también tuvo error, tuvo culpa, vino más veloz, no sé, cualquier circunstancia que se me ocurra. Cuando dejo eso ahí, yo me voy con esa emoción y después me doy cuenta que sí fui culpable y esa culpa sigue, Claro. porque es un pensamiento, no me hice responsable de lo que yo hice, ¿sí? Cuando yo me hago responsable de esto, la culpa desaparece, porque ya estoy trabajando en eso. Porque también puede haber un que me importismo, ¿no? Claro que no es lo mismo, es Que a solo mí me barrer vale bajo un la alfombra. pepino y no hago Claro. nada. Pero yo pienso que maduramos emocionalmente en esta situación y desaparece la culpa cuando nos hacemos responsables. Por ejemplo, mis papás pueden decir, oye, yo me he preocupado de ti, te di el internamiento, el tratamiento, te he dado esto, lo otro, pero ahora yo estoy siendo productivo. No va a haber culpa jamás, porque ya no estoy haciendo lo mismo de antes. He cambiado y revestido eso. Incluso podemos ver culpables también. Claro. Sigo culpando, ¿quién es el culpable de mi adicción, de mi drogadicción? Mi papá, no tuve mamá, me abandonaron, fui violado, fui vejado, fui golpeado, muchas cosas que podemos ver culpables. Pero la culpa me sigue hundiendo, pues, no mejoro. Entonces yo tengo que hacerme responsable de esto. Claro, mi papá fue alcohólico, bueno, entonces ahora yo no lo voy a hacer. ¿Puedo ayudarle a mi papá? Le ayudo a mi papá. Tiene que ser práctico. Y si no es práctico, no es espiritual, dicen.
Tiene que ser práctico, sencillo, para que pueda ser una buena ayuda, una buena solución, ¿no? Oye, y ahí es algo bacán porque volvemos un poco a lo que yo decía antes, de que no hay que buscar el mucho el para qué o el por qué de las cosas, pero algo que sí me ha ayudado a mí es, por ejemplo, cada noche, yo lo hice hábitos del internamiento, créeme, o sea, lo que dice el décimo paso, ¿no? Aquellas personas que no conocen el libro de Narcóticos Anónimos, Ujú. el décimo paso, o sea, en resumen, es como que llegar a hacer un autoanálisis de tu día a día, o sea, qué hice hoy, cómo me sentí, qué hice bien, qué hice mal, a ver esto qué me hizo sentir, esto, o Claro, sea, creo que como un todo ser humano diario, ¿no? debería hacer esto, ¿no? Es muy Exacto. bueno porque De hecho pulverizas tu día. el estoicismo, hay en la filosofía, dentro del estoicismo hay que practicar un diario estoico, es decir, a ver, ¿qué hice hoy? ¿Qué me hizo sentir bien? ¿Qué me hizo sentir mal? ¿Dónde me comporté de acuerdo a mis principios? ¿Dónde me comporté de acuerdo quizá a un impulso y todo eso? Entonces, como analizarse y saber, a ver, tengo que mejorar en esto y todo eso. Y algo que me ha servido a mí es hacer eso y más bien dejar de culpar a las personas de que actúan como actúan. A la final yo una vez hablando con Pamela decía, yo nunca, créeme, o sea, y no fue de la noche a la mañana, fue un proceso, o sea, yo creo que mi verdadero proceso empezó después de que salí de la clínica, porque sí ahí fue enfrentarme a todo lo que dejé en stand-by un chance. Claro, Y me di cuenta de que con el tiempo, obviamente, a ella no le voy a decir, ponte en mi lugar. Tú con lo tuyo tienes suficiente, dedícate a ti. O sea, yo soy responsable de mí. Y entonces, analizando mi pasado, a ver, por esto actúo así, por esto tenía este tipo de relación antes, por esto, entonces... Pero mucha gente desacredita el psicoanálisis, porque eso es hacer un psicoanálisis, ¿no? Y mucha gente lo ve como una pseudociencia. Incluso una vez puse en el Día de la Madre un meme que decía, Sigmund Freud viéndote cómo le dices feliz día mamita a tu novia. ¿Y por qué era esto? O sea, mucha gente claro. desacredita el psicoanálisis, pero tiene una gran, o sea, grandes fundamentos que al final si tú lees a Freud, a Jacques Lacan y todo eso, hay muchas cosas muy interesantes. ¿Tú qué opinas del psicoanálisis como una herramienta para una terapia y todo eso? Es muy bueno. El psicoanálisis es muy bueno. Es creo que una de las primeras escuelas psicológicas que hasta el día de hoy se hace, ¿no? Yo ocupo eso, siempre ocupo. Soy holístico, muchas escuelas psicológicas, pero creo que es una de las mejores, incluso como persona, analizarme a mí mismo todo el tiempo cómo estoy. Estoy mejor que antes, no mejor que alguien, ¿sí? Mejor que ayer, que antes de ayer, o sea, si vamos dándonos cuenta que vamos evolucionando. Los Ujú. tratamientos han evolucionado, las Claro, drogas han evolucionado, las personas han evolucionado. Eh, yo pienso que el psicoanálisis es muy importante en, no solamente en la psicología, en todas las personas, ¿no? ujú, En todas las personas, analizarse realmente, como dice el programa, las acciones, reacciones y motivaciones con los demás. ¿Por qué reacciono mal? ¿Por qué me resiento? ¿Por qué me molesto? ¿Por qué me afecta esto? ¿Por qué estoy errático? ¿Por qué no me gusta estudiar? ¿Por qué no me gusta leer? ¿Por qué le insulté al señor del carro? ¿Por qué renegué en la fila del banco? ujú. Ese análisis nos impulsa a mejorar. ¿Sí? Realmente ver los errores y las virtudes también, Y ¿no? desde tu punto de vista como psicólogo, ¿por qué crees que mucha gente desacredita el psicoanálisis? Incluso yo he tenido compañeros de carrera que me han dicho eso, porque también estudio psicología. Mucha gente desacredita el psicoanálisis, es como que dicen, no, es una pseudociencia. O sea, yo creo que quizá muchos colegas o algo me maten con lo que voy a decir, pero desde mi punto de vista, sí creo que la psicología es pseudociencia en el sentido de que no hay nada exacto, como tú dijiste en un principio, que te diga, esta es tu cura. Claro, Porque la ciencia es eso, ¿no? Tú si haces un experimento y pones dos de hidrógeno y uno de oxígeno, te da agua, eso es ser. Pero si los dos estamos aquí y terminamos una relación, tú vas a reaccionar de una manera completamente diferente a la mía. Entonces no claro. hay un tratamiento para cuando terminas con tu novia, cuando estás en adicción. Entonces, por eso es como que yo sí lo nombro como una pseudociencia, ¿no? Pero hablando del psicoanálisis, ¿por qué mucha gente tú crees que lo desacredita a esta teoría, a estas técnicas, a esta escuela psicológica? Bueno, puede ser por ego, ¿no? ¿Crees? Porque el ego a la final dices, no, esto ya no sirve y esto lo que yo descubrí o inventé está mejor. O te dio resultados en dos, tres, cuatro pacientes y tienes fe o... Y todo sirve, ¿no? Ujú, No quiero decir que no sirvan las otras escuelas psicológicas, todas sirven. Como digo, yo puedo tratar a una persona con terapia cognitivo-conductual, a otro con racional emotiva, a otro ujú, con PNL y así, otro solo ujú. motivándole. Incluso la rehabilitación es así.
Yo no puedo juzgar ni criticar a ningún terapeuta, a ningún paciente, ni a ningún alcohólico drogadicto, a ningún ser humano, Claro, ¿no? Yo tengo pacientes que van todos los días a la clínica, tengo pacientes que van una vez al mes, pacientes que van lunes, miércoles y viernes, tengo pacientes que van una vez al año y se mantienen sobrios y no se han drogado. Yo puedo comenzar a juzgar y a criticar, tú estás mal, ¿sí? O hay pacientes que van todos los días y recaen. claro. O sea, es muy relativo todo. Nada, Claro, no nada hay una verdad, está, sí. esto es y punto. Por Y eso son teorías. exactamente, es No una son, tendencia más que no una son ley. ciencias Así. ciertas, ¿no? Pues la teoría de Sigmund Freud, la teoría de Lacan, de todos son teorías. Está comprobado en ciertas personas, pero no en todas. ¿Sí? ¿A ti sí te gusta el psicoanálisis? O sea, Sí, sí, sí lo has sí trabajado, me ¿te ha gusta. funcionado mucho? Hasta el día de hoy sí. Sí me Y, ha servido. por ejemplo, yo algo que me hiciste acuerdo que de algo del psicoanálisis que estaba conversando con Santi. Yo tengo, no sé, cuando voy a jugar, a hacer deporte o algo, me gusta ponerme perfume de mujer. Ujú. Y así se me rían todos. Es un gusto que tengo. O sea, incluso me acuerdo que compraba esos Splash de Victoria. La Jenny debe conocer. Me compré esos Splash así porque me gustaba eso. Y una vez con Santi hablando, ahí es cuando te das cuenta que no te las sabes todas y que necesitas a otra persona para que te guíe. Y él me dijo, ¿no crees que tengas una fijación con eso? Y fue como que volví al bar. Y le pregunté a mi mami, me digo, mami, ¿usted usaba perfume o algo? Y de hecho, o sea, ella dice que toda su vida ha usado perfume, entonces cuando me daba de lactar y todo eso, o sea, es lo que quizá uno piensas, ¿no? El hecho de que me esté cuidando a mi mamá y Seguridad. oler es seguridad. Entonces yo cuando Claro. voy a hacer algo, yo me siento bien, o sea, me siento bien, o sea, no que huelo rico, sino yo me Anclaje. siento, exacto, y tengo ese anclaje con el perfume mujer. Y, Y está y, y bien. sigo, y sí, sí, Y está es como... bien. Y para otros puedes estar mal, pero si te hace sentir bien a ti, está bien. Hay una frase que dice que todo lo que sabemos de la verdad siempre estará sujeto a revisión. O Es sea, como yo que sé toda verdad es algo, relativa. claro, yo puedo saber algo muchos años y puedo incluso hasta perder mi calma. No, las cosas son así, hablaba el otro día con mi esposa fuera de la oficina. Y se me ocurre algo del registro civil, no, las cosas son así, ¿ya? Y han cambiado las normas ahora. Si yo no estoy con esa mente abierta, sabes que podría cambiar algo, ¿sí? Puedo perder la calma, resentirme, molestarme, porque realmente no estoy dándome cuenta que puede haber otra verdad, ¿no? Lo que estás diciendo es totalmente cierto. O sea, la verdad, hay otra frase que dice, la única verdad absoluta es que toda verdad es relativa, ¿no? O sea, que puedes... Por eso a algunos no me gusta cuando dicen, en lo personal, me choca cuando dicen, es que esa es mi verdad. Es que estás cerrándote a ver el mundo de otra manera, ¿no? Pero obviamente, como tú dices, ¿quién es uno para decirle qué es lo que tienes que hacer y cómo debes pensar? Y si abres Ah, tu mente tienes tres verdades, claro. la tuya, la de la otra persona y la Y realidad. dónde puedes llegar realmente. Claro, Y podrías por eso me aprender. gusta bastante esto de Hegel y algún video lo hice de la dialéctica. O sea, lo importante es que tú presentes tu antítesis, otros su tesis y juntos llegan a una síntesis y te vas a hacer, porque hay una frase que me encanta que dice de Hegel que la verdad no es un lugar al que se llega, sino la realidad es un lugar donde tú te acercas, porque al final no lo vas a saber todo. Y ahí me surge una pregunta porque mucha gente, y yo también lo viví estando interno, que el programa dice, es un programa espiritual, es un programa no religioso, o sea, no es que tú seas católico, seas homosexual, seas transexual, Así seas lo es. que seas, el programa es para todos. Desde tu punto de vista, que el día sábado fue esto de la marcha del LGBT y todo ese Ujú. plantón, ¿qué crees o qué le pasa a la sociedad para rechazar a este tipo, no a este tipo de personas, suena medio feo lo que digo, sino a las personas con una inclinación diferente, con gustos diferentes, con preferencias sexuales diferentes? La otra vez asistí a un No, yo, conversatorio de Twitter donde ponían casos, oye, espeluznantes, o sea, eran casos demasiado densos. En muchas ciudades, o sea, por ser gay, les apuñalaban, o sea, les ujú. pegaban, les cortaban sus miembros, sus partes. Y tú dices, brother, en pleno siglo XXI sigue pasando eso. ¿Qué piensas tú que le pasa a la sociedad en ese sentido? ¿Qué crees que hay Bueno, detrás en de todo ese, esto? hablando desde mi punto de vista, puedo estar equivocado en lo que hablábamos de antes. Pienso yo que los que están rechazados son ellos mismos. O sea, que ellos mismos se rechazan así. Claro, es como que yo vaya a la calle y diga, bueno, vamos hoy día a hacer una caminata por el hombre, por la mujer. No, eres hombre, eres mujer, eres homosexual, gay, cada uno decide, es una preferencia sexual y cada uno decide estar con el que quiera estar, acostarse con el que quiera acostarse. Eso es
individual o personal. Yo no tengo por qué meterme. El derecho del uno termina cuando comienza el del otro. Ujú, totalmente de Sí, o acuerdo. sea, yo no estoy ni en acuerdo ni en desacuerdo. Eres indiferente, digamos, a Ay, esa o sea, situación. sé decir vulgarmente como el pupo, ni me estorba ni me Ujú. beneficia. Sí, y te sigo full en esa idea, sin embargo, o sea, yo Tengo considero... amigos gays, tengo Ujú, amigos claro, lesbianas, sí. excelentes personas y Ujú. Y pacientes he justo tenido también. hablando de eso de ser excelentes personas, ayer me mandó una imagen, un primo que decía, piden que se les respete, quiere, y cuando ellos mismos se burlan de la religión y todo eso, y habían como personas en marchas de eso burlándose de la imagen de Jesús y todo eso, ¿no? Y yo le dije, es que, brother, no es que porque seas religioso eres una buena persona, no es porque seas Claro, católico eres una buena persona. Oye, hay gente, y perdón totalmente, la palabra, perdón la expresión, pero hay gente de totalmente. mierda en todo lado, en todo el mundo, de toda inclinación, de todo gusto, lo que sea. O sea, hay gente... Y ahí es cuando me doy cuenta que todo depende de la educación de cada persona. O sea, lo que tú dijiste es algo muy importante. Entender que mi libertad acaba donde empieza la tuya. O sea, tú puedes pensar de una manera totalmente diferente y todo bien. Si O está sea, afectando a terceros, tendría que cambiar. claro, si hay O una sea, afección, claro. Es que si ya me, estás atentando a la libertad de otras claro, o sea, personas. ya, si me afecta a mí mismo o a terceras personas, tengo que cambiar. Eso aprendí en la universidad de un profesor. O sea, si está afectando mi vida, la droga y el alcohol, por ejemplo, está afectando mi vida. Y está afectando a los demás, tengo que cambiar. Porque ya son terceras personas, ¿no? Ujú. Sí, hay un término que me gusta mucho de la responsabilidad afectiva. O sea, saber que mis acciones pueden repercutir negativamente en Claro, otra persona. y si eres homosexual o lesbiana, tienes que también tener principios y valores. Ujú. Claro, justamente, Eres entonces, homosexual y tienes exacto. 5, 6, 7 parejas. Ujú. Eres lesbiana y estás de lado a lado, o eres bisexual, entonces no identificas realmente qué es lo que quieres para tu vida. Esto quieres y esto hazlo, Ujú. pero igual en los heterosexuales igual. Tienes que tener tu propia pareja, tu enamorada, tu esposa y no estar de lado a lado. O sea, ese es en el homosexual o en el heterosexual, ¿no es Claro. cierto? O en Ujú. el Y hay algo LGBTI. que yo le había dicho a un amigo, a Pedro, al de Walla, cuando me decía que quiere ser un buen padre, dije que busque ser un buen ser humano, simplemente. Cuando eres un buen ser humano vas a ser bueno en todas tus áreas, Claro. porque no es que Es voy a ser como bueno cuando en tú esto y dices, no en ¿qué lo otro. opinas de un hombre? O sea, ¿cuál es tu ideal de hombre? Ujú, ¿O cuál es tu ideal de mujer? Ah, yo quisiera que sea esto, lo otro, ujú. principios, valores, esas cosas, ¿no? No vamos a lo sexual, sino es como persona. Y en lo sexual ya realmente es tu tendencia, nada más, Claro. lo que tú decides. Hace Ujú. años atrás estuvo catalogado, creo que en el DSM-4 o en el CIE-10, como un trastorno, la homosexualidad, DSM-4 me parece que o es. Ujú, DSM-4. Ahora ya no está dentro de las enfermedades porque no es una enfermedad, ujú, sí, es una tendencia, una preferencia sexual, que ujú. como digo, yo respeto muchísimo. Sí, y lo que digo, o sea, yo a la final yo creo que es lo que más importa, o sea, qué calidad de ser humano eres tú por ti, o sea, volviendo a algo que dijiste hace unos minutos con respecto a conocerte a ti mismo, a desenvolverte bien, yo creo que la única competencia, incluso si lees y aprendes, es contigo mismo, o sea, hoy mejor que mañana y hoy mejor que ayer, o sea, no, perdón, hoy mejor que ayer y menos... Bueno, o sea, mejoras todos Me los días. entendieron. Me entendieron, sí. Hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Eso, ya, le caché. Entonces, yo creo que el momento que dejé de competir contra terceros, porque a mí me pasó, o sea, muchas veces me comparaba, caía en estos, Ujú. y cuando te das cuenta que tu propia eh, interpretación del mundo no es más que una proyección de lo que tú tienes en tu mente, entonces empiezas a como que a quitarte estas peleas innecesarias con personas diferentes. Hay una frase que me encanta, que mi mami me hizo leer, saludos a mi mami, que decía, ¿cómo empiezo a llevarme bien con los otros? Pues entendiendo que no hay otros. O sea, Eres tú. son un espejo, o sea, lo que veo, lo que no me gusta en ti, lo corrijo en mí, me dijo. Y yo, mami, No, por y eso sin es, terapia. así es. O sea, incluso en la niñez podemos darnos cuenta que nos comparaban tal vez con el primo, con el vecino, con Sí, el sí, compañero. Y desde ahí aprendemos a compararnos. sí. Más bien nos enseñaron a ser deshonestos, Claro, mentirosos. o O sea, cuando todo eso es llamaban a aprendido. la casa y decían, dígale que no estoy. Y bueno. Claro, dices, dile que no estoy. Entonces nos enseñaron a mentir. Vas al circo, ¿no? Y dice, ¿cuántos años tiene su hijo? Menos de 4 años no pagan, tiene 3. Dirás que tienes 3. Ya tengo 3. Entonces nos enseñaron a mentir. Ujú. Decimos que son mentiras o envidias sanas, esas cosas. Es Mentiras mentira. piadosas, No, eso es entre mentira. Eso comillas.
no es un principio realmente. Entonces aprendimos desde ahí. Entonces Claro. cuando crecemos nos seguimos comparando. Él está mejor que yo, él está peor que yo. Sí, por eso hay que desaprender porque aprendí. Ahora compararme conmigo mismo. Y eso, aunque no lo creas, a mí también me truncó algunos años a seguir estancado al compararme con unos Claro. primos, con unos amigos del barrio y etcétera, etcétera, ¿no? Y me seguía comparando, veía que progresaban y yo me seguía comparando y me seguía hundiendo. Entonces ahora yo siempre me comparo conmigo mismo, no tengo competencia con nadie, soy único, yo pienso que mientras más desapercibido pase, creo que es mejor. O sea, claro, y ahí me viene esto de que hablábamos con Javier Cuenca, si me dices que has escuchado eso, decía que hay que empezar con lo que tienes, o sea, no esperar que llegue un momento perfecto, un momento adecuado, cuando tenga esto, cuando ya tenga tanto tiempo. Claro, disfrutar y vivir hoy. Disfrutar, vivir Mira hoy que y yo hacer lo siempre que te digo, mi gusta. primer trabajo fue vender el periódico. Y ahora dirás, es psicólogo, pero mi primer trabajo fue vender el periódico. Andaba en las calles de Cuenca, en las vacaciones del colegio, vendiendo. Ese tiempo tenía vergüenza, ahora no tengo vergüenza. Pero ese tiempo medio me escondía, me daba Por todo lo que tú otro, dijiste hace un rato, de claro, las me van a ver que estoy comparaciones y todo eso, vendiendo claro. y me van a molestar en la escuela y algunas situaciones así, ¿no? Pero me doy cuenta que era medio avispado, ¿no? En ese tiempo, porque comencé a hablar en los locales por esta vergüenza, ¿sí? A no andar gritando en la calle. El tiempo, me acuerdo en ese tiempo era en la Hermano Miguel y entre Borrero y Hermano Miguel. Y con un primo más hacíamos esto. Entonces este defecto de carácter, de timidez, de vergüenza tal vez, hizo que yo me ingenie un poco. Comencé a hacer entregas a domicilio en los locales. Solamente llegaba y dejaba. Nada más. Yo no andaba en la calle porque me peleaba incluso con los vendedores antiguos. Claro, porque les robaba la plaza. Claro. Entonces yo les decía, usted me paga el sábado, le dejo de lunes a sábado el periódico. Y cogía reunidito. Sí, entonces tenía esa Claro. capacidad, ¿no? Tal vez de hacer dinero, el comercio. Sí, y muchas veces, yo sí digo, o sea, el sentirte mal, entre comillas, o sea, la necesidad te mueve, o sea, te buscan, Te te impulsa. llevan a Cuando no hay buscarte un la factor solución. mantenedor, porque puede Claro. ser papá, mamá, toma mi hijo, no hagas nada, entonces me estanca, en vez de ayudarme me está haciendo un daño. Entonces, eso te impulsa a progresar. La crisis, yo pienso que las crisis son buenas. Sí, totalmente. Yo he tenido algunas Totalmente. crisis económicas, emocionales y que me han ayudado a crecer, a valorar y a estar mejor el día de hoy, ¿no? Pensaba que era lo peor, renegaba de la vida, de todo el mundo, incluso soy creyente de Dios, renegaba de Dios, que porque a mí no me daba cuenta que mañana pasado había algo mejor. Y es que eso es así, o sea, justamente hice un video ayer de las crisis existenciales y todo, porque ayer fue un día de esos, pero ya con el tiempo, quizá cuando recién vienen estas crisis, no sabía cómo enfrentarle, porque de hecho la definición de crisis es enfrentar un hecho complicado, no, es la incapacidad de enfrentar un hecho complicado porque los recursos de pasados no son suficientes, por eso es una crisis, ¿no? Ujú. Entonces, ya con el tiempo vas aprendiendo y más bien cuando vienen esos pensamientos, digo, ya, que estén, o sea, darle chance a conocerme, a ver qué está pasando y dejar que pase. Y lo que tú dices, te ayuda a reinventarte, o sea, a ser otro tipo de Ujú. persona y sacar una versión mejorada de ti mismo. Y hay algo que me acordé que una vez escribí que decía, si estás experimentando paz o bienestar en este momento, analiza incluso qué te llevó a estar ahí y cuida eso, porque solo uno sabe cuánto le costó llegar a ese punto de estar bien, de estar en paz, de haber lidiado con tu sombra y Ujú. llegar a ese momento donde, digamos, ves la luz. Entonces cuida también ese estado, porque uno es el que se sacrificó, el que lloró muchas veces, quizá en soledad, y llegas un momento de experimentar paz, entonces analiza todo lo que te llevó a eso y cuídalo y sigue haciendo aquello que te está haciendo bien. Ujú. Así es. Entonces, eso Ronald, te agradezco mucho por tu presencia, espero Gracias a que la ti, gente Picho. haya disfrutado Chévere. mucho esta conversación, tanto como yo. Pueden suscribirse al canal, compartirlo y nada, muchas gracias, loco. Eso es todo, hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao. Listo. 24 horas.